Estudiando en casa. Muy buenos días, estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria. Muy buenos días, padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días, estimada profesora, estimado profesor. Soy la profesora Isela Mafaldo Angulo, quien tiene la oportunidad de acompañarlos en esta última y también significativa sesión radial del área de comunicación, correspondiente al mes de diciembre. Un mes lleno de experiencias de aprendizaje que con ustedes se evidenció durante este año escolar. Gracias a la estrategia Aprendo en Casa, implementada por el Minedu, se garantizó durante este año la continuidad de la educación de todos los estudiantes del país, de manera especial a los estudiantes del ámbito rural. Estimados padres y madres de familia, les invitamos a participar de esta sesión radial para que acompañes a tus hijos en este proceso, porque eres nuestro principal aliado para que ellos logren aprendizajes. Igual a ustedes, estimados colegas profesores, su participación en esta sesión es muy valiosa para que puedan adecuar las actividades o implementar otras que ayuden a nuestros estudiantes a lograr los propósitos educativos. Bien, estudiantes, les recuerdo, como en cada sesión, las siguientes recomendaciones. Tener a la mano los insumos de las otras áreas sobre lo que aprendiste durante esta semana y que están en tu portafolio. Recuerda que hoy tienes la oportunidad de hacer uso de tus aprendizajes adquiridos en cada área. Registrar las ideas importantes de esta sesión en tu cuaderno para que te ayuden a lograr el producto de la sesión. Invitar a un familiar cercano para que te acompañe en esta sesión y puedas dialogar con él o ella. Coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de esta sesión. Estimados estudiantes del primer y segundo grado de secundaria, en esta semana, desde las distintas áreas, tienen la oportunidad de identificar sus experiencias vividas en este periodo de educación a distancia, para reflexionar sobre los aspectos que favorecieron o dificultaron sus aprendizajes, así como reconocer y valorar el apoyo incondicional de sus padres, de sus profesores y de todos aquellos que sumaron esfuerzo para hacer posible que hoy estén aquí consolidando sus aprendizajes. En esta semana, este nuevo proyecto de aprendizaje se denomina Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país, que además nos plantea el reto de responder a las siguientes preguntas. ¿De qué manera podemos reconstruir de forma reflexiva nuestras experiencias vividas y compartirlas con la familia o comunidad? ¿Cómo podríamos organizar y compartir estas experiencias vividas con la familia? Y desde el área de comunicación, ¿de qué manera se pueden registrar los hitos que contribuyeron y tuvieron un impacto significativo en nuestras vidas durante este periodo de aprendizaje a distancia? Como ven, estimados estudiantes,
todo un gran reto para reconstruir las experiencias de este periodo escolar 2020. Escuchemos el diálogo de nuestro amigo Juan y su mamá. Ellos tienen algo que compartirnos justamente sobre sus experiencias vividas en este periodo de educación a distancia. Ahora que voy a iniciar la escritura de una crónica informativa, estoy organizando la información y cuántos recuerdos se me vienen a la mente, mamá, sobre cómo empezamos a estudiar escuchando la radio. Nuestros profesores tuvieron que contactarse con nosotros para poder enseñarnos a distancia. Claro, hijo. Recuerdo que la profesora Marita logró contactarse conmigo y me explicó cómo les iba a enseñar este año. Y empezó a enviarles mensajes de textos durante la semana orientándoles sobre los retos. Luego creó el grupo WhatsApp de estudiantes y también de padres de familia para asegurar que todos ustedes pudieran seguir estudiando. Hay tantas cosas que narrar, como aquella primera vez que escuchamos la sesión radial por parlante en la plaza de nuestra comunidad. Recuerdo que fue un lunes 6 de abril a las 9 de la mañana, en plena emergencia sanitaria. Todos estábamos un poco desorientados. ¿Qué te parece, hijo, si empiezas a escribir tus vivencias de manera cronológica? En eso te ayudo. Recuerdo claramente algunos hechos. Entonces volveré a revisar la planificación del texto e incluir más hechos significativos, y así poder redactarlo inmediatamente. Estimados estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, a partir de la experiencia de nuestro amigo Juan y su mamá que acabamos de escuchar, ¿qué procesos está considerando Juan al escribir su texto? Te invito a responder esta pregunta. Ya tendrás tu respuesta. Nuestro amigo Juan, efectivamente, en primer lugar, está señalando el tipo de texto que va a escribir. Y además, considera previamente el proceso de la planificación. Del mismo modo, menciona que organiza la información y tiene en cuenta la característica del texto cuando menciona que hay tantas cosas para narrar. Como ven, estimados estudiantes, conocer el tipo de texto que escribirán es importante porque tendrán en cuenta sus características. Asimismo, recordar que el proceso de la escritura implica planificar, textualizar y revisar el texto. Pues bien, estimado estudiante, justamente la sesión de hoy tiene el propósito de que escribas una crónica informativa sobre la experiencia vivida en la educación a distancia, considerando las características del texto y su propósito comunicativo. Al momento de elaborarla, debes considerar los siguientes criterios de evaluación. Tu crónica informativa debe narrar de manera cronológica eventos que fueron significativos para ti sobre tus experiencias vividas en la educación a distancia. Desarrollar las ideas de forma coherente y cohesionada. Considerar las características del texto, así como su propósito comunicativo. Hacer uso de un vocabulario pertinente. Por lo tanto, tu evidencia de aprendizaje será la crónica informativa sobre la experiencia vivida en la educación a distancia con las características mencionadas en los criterios de evaluación. ¿Cómo lo haremos? Para lograr el propósito de la sesión, realizaremos dos actividades. Primero, van a realizar la planificación de la crónica informativa considerando sus características y su propósito comunicativo. Segundo,
escribirán y revisarán el texto considerando la organización de las ideas. Pues bien, estimados estudiantes, comencemos el proceso de escritura del texto. Primera actividad. Planificamos la crónica informativa considerando sus características y su propósito comunicativo. Estimados estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, es momento de iniciar la planificación del texto que van a escribir. Pero previo a eso, cabe preguntarnos qué sabemos o recordamos sobre el tipo de texto que vamos a planificar. Entonces, les pregunto, ¿qué ideas tienen sobre la crónica informativa? Según el escritor Juan Antonio García Galindo, en su obra La crónica en el periodismo narrativo en español, el origen de la palabra crónica viene de la palabra griega cronos, que significa tiempo, y la define como una narración literal de los hechos en orden cronológico. La crónica informativa es considerada un género periodístico que consiste en relatar un hecho noticioso como experiencia de vida, de manera secuencial y detallada, cuyos acontecimientos son de interés colectivo. Cabe anotar que la crónica por lo general es valorativa, porque el cronista busca conmover al lector o llamar su atención para una causa que él considera importante. ¿Cuáles son las características que debes tener en cuenta al momento de escribir tu crónica? Debes tener en cuenta que narrarás un hecho de actualidad de manera cronológica, haciendo uso de la primera persona y situándote en el lugar de los hechos. Lo importante es narrar cómo sucedieron estos hechos. Estimado estudiante de primer y segundo grado de secundaria, ahora que ya tienes esta información básica, realizarás la planificación de tu crónica, dando respuestas a las siguientes preguntas. Toma nota. Primera pregunta. ¿Con qué intención vas a escribir una crónica? Cuando uno escribe, siempre es con un propósito. En este caso, tu respuesta debe estar en función de explicar por qué lo escribirás. Tal vez porque quieres narrar hechos reales que fueron significativos en esta etapa de tu aprendizaje a distancia, debido a la coyuntura actual. Segunda pregunta. ¿Quiénes leerán la crónica que escribirás? Piensa en aquellas personas con las que compartirás tu crónica, tus lectores más cercanos, tu familia, tus amistades, tus profesores, entre otros. Tercera pregunta. ¿Qué hechos importantes narrarás en la crónica? Para responder a esta pregunta, ayúdate realizando un listado de hechos importantes que marcaron tu vida este año 2020 en tu aprendizaje a distancia. Ayúdate también de una línea de tiempo. Recuerda fechas significativas, como por ejemplo el anuncio del inicio de la emergencia sanitaria o cuando empezaste por primera vez tu aprendizaje con la estrategia Aprendo en Casa, entre otros. Finalmente, ¿qué tipo de lenguaje vas a usar? Al redactar la crónica, utiliza un lenguaje sencillo, ya que está dirigida a un público interesado en conocer los eventos que se narran. Bien, estimados estudiantes, de esta manera
han logrado diseñar la planificación de su crónica informativa. Ahora es momento de pasar a los siguientes procesos de la escritura: la textualización y la revisión. Segunda actividad. Escribimos y revisamos la crónica considerando la organización de las ideas. Estimados estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, escribir un texto supone tener en cuenta la planificación inicial, sus características y también la forma como organizamos las ideas en su interior. Si bien no existe un consenso sobre la estructura de una crónica informativa, la persona que escribe una crónica puede redactarla de una manera libre. Sin embargo, a modo de seguir un orden, se considera en el texto lo siguiente: un título, una introducción o entrada, un cuerpo y un cierre. Daremos inicio entonces a la escritura de la crónica siguiendo dicha estructura. Presten atención. Título. Tu crónica debe tener un título atractivo que presente el tema. Introducción o entrada. En 2 o 3 líneas debes presentar brevemente el tema de tu crónica, de tal manera que llame la atención del lector o que invite al lector a seguirla leyendo. Cuerpo. Desarrolla la información narrando los hechos de manera ordenada, secuencial y en primera persona. El uso del lenguaje debe ser sencillo y directo. No olvides que tu crónica es sobre una vivencia importante de tu vida, por lo que se permite que expreses una valoración de los acontecimientos. Cierre o conclusión. Brinda una breve opinión o comentario sobre los hechos. Puedes hacerlo en primera o tercera persona. Es importante recordarles que en este proceso de la textualización, la organización de las ideas debe ser clara y ordenada. Asimismo, la revisión del texto debe ser permanente. Recuerda los criterios de evaluación que te mencioné al inicio de la sesión. Ahora, escucha con atención un ejemplo de crónica informativa. Será un referente para ti. Un aprendizaje inesperado. El inicio del año escolar nos trajo más de una sorpresa, y no sería precisamente en la escuela, sino en nuestro propio hogar. Ya era una semana que había regresado de mis vacaciones de enero y febrero de este año, pensando en la fecha en que iría al colegio y me reencontraría con mis compañeros. Había planificado prepararme ese fin de semana para mi regreso al colegio. Sin embargo, el viernes 6 de marzo del 2020, a las 7:34 de la noche, escuchamos en casa el primer caso confirmado de la COVID-19 en nuestro país. Además, el señor Martín Vizcarra, presidente de la República en ese momento, anunciaba las medidas adoptadas por su gobierno para enfrentar la epidemia. Recuerdo que estábamos todos en casa, escuchando la noticia y comentando que ese suceso terminaría pronto, pero no fue así. Una de las medidas estaba relacionada justamente con la educación. Ningún integrante de la comunidad educativa iría al colegio, ya que se suspendían las clases hasta el 30 de marzo. La intención era evitar contagiarnos entre compañeros. A esta situación se sumó el aislamiento social, que no solo duró el mes de marzo, sino que se prolongó hasta estos días. Sin embargo, una noticia que esperaba con ansias llegó el lunes 6 de abril, el inicio del año escolar, mediante la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, que permitió seguir estudiando durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Hoy puedo decir que fue una gran decisión haberme forzado en seguir estudiando de esta manera. No fue fácil, tuve que aprender a usar la tecnología, las primeras veces con apoyo de mis padres y las otras veces solo.
Agradezco el esfuerzo de mis padres y de mis profesores. Hoy puedo decir que culmino este año aprendiendo a investigar, a usar la tecnología, a escribir y sobre todo a valorar el esfuerzo de mi familia. La crónica que acaban de escuchar cumple con las características que se ha mencionado. Ahora es tu turno de ponerlo en práctica escribiendo tu propio texto. Ahora a cumplir el reto. Bien, estimados estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, les invito a redactar el borrador de sus crónicas sobre las experiencias vividas en la educación a distancia. Recuerden identificar hechos significativos que los lleve a reflexionar sobre sus logros y dificultades en el proceso de sus aprendizajes. Así también les recuerdo hacer el reajuste necesario de su texto y tener la versión final. Cuando lo hayan culminado, recuerden enviar una fotografía de sus crónicas a su profesor o profesora. Felicitaciones, amigos estudiantes, por lograr la primera versión de sus crónica informativa. Esperando que las actividades desarrolladas les apoye en el desarrollo de sus competencias comunicativas, les pregunto lo siguiente. ¿Consideras útil lo aprendido hoy día? ¿Por qué? ¿Qué logros te permite tener en tus competencias comunicativas? Estimados estudiantes, confiamos en que van a realizar el reto de elaborar sus crónicas informativas y compartir esa información con su profesora o profesor. Estimada profesora, estimado profesor, reiteramos nuestro agradecimiento por haber participado y haber acompañado a sus estudiantes cada día durante el desarrollo de las sesiones. Se reconoce su ardua labor en esta gran misión formativa. Solicitamos tu apoyo brindándoles retroalimentación a los estudiantes. Para ello, te sugerimos tomar en cuenta los siguientes criterios. Organiza y ordena las ideas de forma coherente y cohesionada en torno al tema de las experiencias vividas en la educación a distancia. Considera los conocimientos aprendidos en las áreas curriculares para presentar información. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de los textos de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. Querido padre y madre de familia, un reconocimiento a su labor de padres. Ustedes fueron nuestros aliados. Acompañaron a sus hijos con el fin de asegurar sus aprendizajes. Eso es una muestra más del amor hacia ellos. Disfruten de la crónica que sus hijos e hijas escribieron. Sé que recordaron grandes momentos vividos en familia. Muchas gracias por su atención. Queridos estudiantes, recuerden que este 21 de diciembre les invitamos a participar del programa de clausura de las sesiones de aprendizaje de Aprendo en Casa 2020. ¡Los esperamos! Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.